Así por las buenas, sí. Página 141, ok, aquí. La función seno general y coseno general. Vamos a empezar a verla desde aquí. Vamos a empezar a verla desde aquí. Esta es la forma más fácil de graficar seno de X. Y esto lo podemos ver fácil en una gráfica, ¿verdad? Entonces, para eso, tengo que acostumbrarme a trabajar con estos números. Pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios, 7 pi cuartos y 2 pi. Pregunto, ya que nosotros ya repasamos esa parte de números racionales o fracciones, ¿qué es mayor? ¿5 cuartos o 1 cuarto? 5 cuartos. 5 cuartos, ¿por qué? Porque tiene más 1 cuarto que 5 cuartos. O sea, dividido. Correcto. 5 cuartos es mayor o menor que 1. Mayor. 5 cuartos será mayor o menor que 1. Mayor, profe. Es mayor, ¿verdad? 5 cuartos es mayor que 1. 3 cuartos es mayor o menor que 1 medio. Tres cuartos es mayor o menor que 1 medio. ¿Qué dicen ustedes? Mayor. Mayor. Sí. Imagínense los 3 cuartos como 3 cuartos de una casa. Imagínense una casa con 3 cuartos. Y 1 medio, y que la casa está dividida nada más en eso, en 3 cuartos. Que uno de esos 3 cuartos puede ser la sala, otro puede ser la cocina y otros 2 dormitorios. Y que 1 medio es la mitad de la casa. Entonces, si es mayor 3 cuartos, porque estoy tomando 3 de 4, mientras que en el otro lo estoy tomando en la mitad. Por eso 3 cuartos es mayor que 1 medio. ¿Sí? ¿Se entendió con esa referencia o los perdí más? ¿Sí? Bien, nosotros vamos a entender las gráficas seno y coseno. Como tenemos la ventaja de que está el señor YouTube, entonces vamos a ver un video en YouTube para que se entienda mejor qué es seno y qué es coseno, qué es todo eso. Entonces, y para poder entender mejor la gráfica. Vamos a ir aquí. Uy, no lo encuentro. A ver qué lo hice. Ahora no lo encuentro. Es que tengo dos abiertas. Sí, les pido por favor que pongan atención. Y aquí, miren, con este video lo van a lograr entender muy bien. ¿Ya lo están viendo? Sí. Segunda y secundaria. Probablemente te sean familiares las dos funciones trigonométricas y sus respectivas gráficas, causantes de eterno estrés y frustración en estudiantes alrededor del mundo. Y puede que sea más que posible que hayas hecho incontables ejercicios involucrándolas sin realmente tener idea de lo que estaba pasando. Pues en este video vamos a tratar de entender y comprender qué es el seno y el coseno de un ángulo, viendo cómo sería si tú descubrieras estas funciones. Imagina que tienes varios triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto, rectángulo, y que
tienen las mismas proporciones, o sea que si los volteas, rotas y cambias de tamaño, deberían verse todos idénticos. Es un día aburrido, así que decides calcular el resultado de dividir el lado más pequeño de cada triángulo entre el más grande, porque why the not. Mides los lados con tu regla, haces los cálculos y rápidamente descubres que todos dan básicamente lo mismo. ¿Será una peculiaridad de este tipo de triángulo? Te preguntas. Así que sin cambiar el tamaño del lado más grande, modificas cada uno ligeramente, manteniendo proporcionalidad y rectangulez, y repites los cálculos. Siguen dando todos lo mismo. Lo haces más veces con resultados similares, hasta que lo que tienes ya son más líneas que triángulos. Como eres medio nerd, sacas tu papel milimétrico y te dispones a graficar los resultados, pero te encuentras con un problema. Sabes que variando la forma del triángulo obtienes diferentes valores, pero observas que estos no dependen del tamaño. No importa la escala del triángulo, la relación entre el lado más pequeño y el más grande siempre es la misma. Entonces, ¿qué está pasando? Deduces que lo que estás variando es el tamaño de este ángulo y que los valores que obtuviste dependen de él. Variando el ángulo cada 15 grados obtienes esta gráfica y uniendo los puntos se ve así. Bueno, pues acabas de descubrir la esencia del seno de un ángulo, la división, la relación entre el cateto opuesto de un triángulo rectángulo y su hipotenusa dado cierto ángulo. Ok, si no entendiste las palabras que acabo de decir, aquí va un poco de terminología. En un triángulo rectángulo siempre, no importando su forma, vamos a tener un lado más grande que los otros dos, el cual llamamos hipotenusa y es opuesto a los 90 grados, mientras que los otros dos lados se llaman catetos y se nombran dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si el ángulo que nos interesa, el cual generalmente llamamos alfa si conocemos su valor y zeta si no, está aquí, este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente, que quiere decir que está juntito al ángulo. Pero si trabajamos con este otro ángulo, los nombres se invierten y este sería el adyacente y este el opuesto. Pero bueno, una forma común de enseñar y recordar trigonometría es con el círculo unitario, el cual consiste en un círculo de radio 1 ubicado en el centro del plano cartesiano. Vamos a mover este radio variando el ángulo que forma este con la parte positiva del eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj, también llamado sentido antihorario, y vamos a formar un triángulo rectángulo de tal manera que el radio sea la hipotenusa y el ángulo recto siempre esté pegado al eje X, es decir, no vamos a hacer esto. Recordemos que el seno es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa vale 1 y cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, por lo que el seno se simplifica a ser únicamente la medida de la parte vertical del triángulo, el cateto opuesto. Ok, probablemente sabes que un círculo se divide en 360 grados, pero esto es matemáticas, así que vamos a usar radianes como los matemáticos de verdad. Para saber cuánto es un radian, tomamos el radio del círculo, de ahí el nombre, y sin estirarlo ni comprimirlo, lo colocamos gentilmente sobre la circunferencia. El ángulo del arco que se formó es un radian. Si conoces la fórmula del perímetro de un círculo, sabrás que se necesitan 2pi veces el radio para completar la circunferencia, por lo que en un círculo completo hay un ángulo de 2pi radianes, en medio círculo hay pi radianes, en un cuarto hay pi medios, etc. Pero bueno, saliéndonos de esta tangente, observemos y grafiquemos, ya sin papel milimétrico, cómo cambia el valor del seno al variar el ángulo, que si recordamos es igual al valor del cateto opuesto. Observa que a partir del ángulo pi, 180 grados, el seno se vuelve negativo, porque ahora lo estamos midiendo hacia abajo. Pero en matemáticas no solo llegamos hasta 2pi radianes, hay tantos ángulos como números, así que podemos seguir dando vueltas hasta el infinito, e incluso ir en reversa para obtener la famosa gráfica de seno. Si me expliqué bien, entendiste qué es el seno de un ángulo. Si no, regresa al video y si aún así no, deja un comentario. Por lo que el concepto del coseno debería ser relativamente fácil de comprender. En este caso, vamos a obtener la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En el círculo unitario representa la parte horizontal del triángulo, la distancia de este al eje Y así se forma su gráfica. Esto es más o menos lo básico y de verdad espero que salgas de este video comprendiendo qué es el seno y el coseno, ya que he notado que varios estudiantes, incluso a nivel universitario, no entienden qué son estas funciones trigonométricas a nivel fundamental. Si este video te ayudó y quieres que profundice en el tema o que hable de otra cosa, matemática o no, por favor házmelo saber en los comentarios. Ok, ¿qué les pareció el video? ¿Estuvo bueno? ¿Se entendió? ¿O será necesario volverlo a ver? Pregunto. Bien, siempre que hago este tipo de preguntas, a quien volteo a ver siempre es
A Eunice, porque ella es bien expresiva. Dependiendo de lo que ella haga con su cabeza. Siempre me tiene en primera plana, yo soy su primer cuadrito. No, en este caso es Daliana, después sigue Cindy. Ah, No, eso ya lo da por defecto Zoom. Siempre lo cambio y es bien difícil cuando yo voy cambiando los cuadros y voy viendo que un cuadro negro, un cuadro rojo, un nombre. Entonces, ¿cómo yo interpreto si le entiendo o no le entiende? Entonces, al ver a Unice hacer algunos gestos, entonces veo que más o menos, que se entendió, que está fácil, que no está difícil. Y hay otros que aunque los esté viendo, no sé qué expresión tienen en la cara, entonces es bien difícil. Por ejemplo, un nombre no me dice si le entendió o no le entendió. Y aunque no quieran, ese es el feedback, esa es la retroalimentación que el maestro tiene, ver su cara. Por eso insistimos tanto. Si yo veo que ustedes están muy aburridos, les veo la cara así como que están en un culto, como que están en misa. Entonces yo digo, bueno, estoy explicando mal. O si se están deteniendo la cabeza con la otra mano y están girados hacia la izquierda. No quiero mencionar nombres, solo voy a decir las iniciales. Por ejemplo, Andy, que está así. Entonces yo puedo decir que la cabeza está aburrida. ¿Verdad? Pero pregunto. Bueno, ya que comprendieron por qué es importante que ustedes estén ahí en cámara, se entendió esa explicación. Ahí dio varios conceptos. Por ejemplo, y entendieron la definición de radián. Ok, voy a volverlo a poner y ustedes me dicen paren, porque quiero anotar. Ustedes me dicen deténgase ahí porque quiero anotar. Él da por entendido de que usted ya lo sabe, pero aún así lo explica y lo explica así de rápido. ¿Verdad? Y está muy bueno el video, por eso le di me gusta ahí, porque eso hay que hacer cuando usted ve un video de YouTube y le gusta, ¿verdad? Darle me gusta ahí. Por cierto, niños, aquí hay un montón de ustedes que no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Ya llegué a 100, quiero llegar a 1000, quiero que me empiecen a pagar. Entonces, y ven mis videos, pero ni siquiera me gusta le dan. Comentarios sí no acepto, ¿por qué? yo sí les doy Sí, son poquitos los que le dan. Deberían de darle el apoyo. cariño a los videos. Bien, lo voy a poner de nuevo. No, si lo pongo en tamaño completo, algunas partes no se van a ver, entonces por eso me gusta dejarlo así. ¿Y por qué? Por este cuadrito de aquí, donde salen ustedes 4. Entonces por ese cuadrito es que no lo dejo en pantalla completa. Si has cursado segunda y secundaria, probablemente te sean familiares estas dos funciones trigonométricas y sus respectivas gráficas, causantes de eterno estrés y frustración en estudiantes alrededor del mundo. Y puede que sea más que posible que hayas hecho incontables ejercicios involucrándolas sin realmente tener idea de lo que estaba pasando. Pues en este video vamos a tratar de entender, comprender qué es el seno y el coseno de un ángulo, viendo cómo sería si tú descubrieras estas funciones. Imagina que tienes varios triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto, rectángulo, y que tienen las mismas proporciones, o sea que si los volteas, rotas y cambias de tamaño, deberían verse todos idénticos. Es un día aburrido, así que decides calcular el resultado de dividir el lado más pequeño de cada triángulo entre el más grande, porque why the f not? Mides los lados con tu recto. Ok, antes de continuar, eso que él explica ahí es la definición de funciones trigonométricas, la relación que hay entre un lado de un triángulo y otro. El cociente que hay entre ellos, o sea, la división que hay entre ellos, eso es una función trigonométrica. Regla, haces los cálculos y rápidamente descubres que todos dan básicamente lo mismo. ¿Será una peculiaridad de este tipo de triángulo? Te preguntas. Así que sin cambiar el tamaño del lado más grande, modificas cada uno ligeramente, manteniendo proporcionalidad y rectangularidad y repites los cálculos. Siguen dando todos lo mismo. Lo haces más veces con resultados similares hasta que lo que tienes ya son más líneas que triángulos. Como eres medio nerd, sacas tu papel milimétrico y te dispones a graficar los resultados, pero te encuentras con un problema. Sabes que variando la forma del triángulo obtienes diferentes valores, pero observas que estos no dependen del tamaño. No importa la escala del triángulo, la relación entre el lado más pequeño y el más grande siempre es la misma. Entonces, ¿qué está pasando? Deduces que lo que estás variando es
es el tamaño de este ángulo y que los valores que obtuviste dependen de él. Variando el ángulo cada 15 grados obtienes esta gráfica y uniendo los puntos se ve así. Bueno, pues acabas de descubrir la esencia del seno de un ángulo, la división, la relación entre el cateto opuesto de un triángulo rectángulo y su hipotenusa dado cierto ángulo. Ok, si no entendiste las palabras que acabo de decir, aquí va un poco de terminología. En un triángulo rectángulo siempre, no importando su forma, vamos a tener un lado más grande que los otros dos, el cual llamamos hipotenusa y es opuesto a los 90 grados, mientras que los otros dos lados se llaman catetos y se nombran dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si el ángulo que nos interesa, el cual generalmente llamamos alfa si conocemos su valor y zeta si no, está aquí, este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente, que quiere decir que está juntito al ángulo. Pero si trabajamos con este otro ángulo, los nombres se invierten y este sería el adyacente y este el opuesto. Pero bueno, una forma común de enseñar y recordar trigonometría es con el círculo unitario, el cual consiste en un círculo de radio 1 ubicado en el centro del plano cartesiano. Vamos a mover este radio variando el ángulo que forma este con la parte positiva del eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj, también llamado sentido antihorario, y vamos a formar un triángulo rectángulo de tal manera que el radio sea la hipotenusa y el ángulo recto siempre esté pegado al eje X, es decir, no vamos a hacer esto. Recordemos que el seno es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa vale 1 y cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, por lo que el seno se simplifica a ser únicamente la medida de la parte vertical del triángulo, el cateto opuesto. Ok, ahora entienden por qué les digo que coseno va con X y seno va con Y. Es por esta razón. Cuando hablábamos en las ecuaciones trigonométricas y hablábamos de esto, incluso cuando vimos el círculo unitario y decíamos que seno es positivo, Y es negativo y que dependía del cuadrante, es por esta razón. ¿Sí? Ok, continuamos. Ok, probablemente sabes que un círculo se divide en 360 grados, pero esto es matemáticas, así que vamos a usar radianes como los matemáticos de verdad. Para saber cuánto es un radian, tomamos el radio del círculo, de ahí el nombre, y sin estirarlo ni comprimirlo, lo colocamos gentilmente sobre la circunferencia. El ángulo del arco que se formó es un radian. Si conoces la fórmula del perímetro de un círculo, sabrás que se necesitan 2pi veces el radio para completar la circunferencia, por lo que en un círculo completo hay un ángulo de 2pi radianes, en medio círculo hay pi radianes, en un cuarto hay pi medios, etc. Pero bueno, saliéndonos de esta tangente, observemos y grafiquemos, ya sin papel milimétrico, cómo cambia el valor del seno al variar el ángulo, que si recordamos es igual al valor del cateto opuesto. Observa que a partir del ángulo pi, 180 grados, el seno se vuelve negativo, porque ahora lo estamos midiendo hacia abajo. Pero en matemáticas no solo llegamos hasta 2pi radianes, hay tantos ángulos como números, así que podemos seguir dando vueltas hasta el infinito e incluso ir en reversa para obtener la famosa gráfica de seno. Si me expliqué bien, entendiste qué es el seno de un ángulo. Si no, regresa al video y si aún así no, deja un comentario. Por lo que el concepto del coseno debería ser relativamente fácil de comprender. En este caso vamos a obtener la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En el círculo unitario representa la parte horizontal del triángulo, la distancia de este al eje Y, y así se forma su gráfica. Esto es más o menos lo básico y de verdad espero que salgas de este video comprendiendo qué es el seno y el coseno, ya que he notado que varios estudiantes, incluso a nivel universitario, no entienden qué son estas funciones trigonométricas a nivel fundamental. Si este video te ayudó y quieres que profundice en el tema o que hable de otra cosa, matemática o no, por favor házmelo saber en los comentarios. Ok, ¿cómo lo ven ahora? ¿Ya se entendió más? ¿Lo vieron mejor? ¿Qué diferencia ver este video así y ver esto? Ya les digo. Ver esto. Aquí está la gráfica de seno y coseno. Pero sería muy difícil sin haber visto de dónde es que viene esta gráfica y por qué esa gráfica es así. Porque tiene esa forma como de ola. ¿Y por qué llega hasta 1? ¿Por qué no llega hasta más? ¿Por qué llega hasta 1? Pregunto. ¿Qué me pueden decir? Es el radio del círculo. Ajá. ¿De qué círculo? ¿Cómo se llama ese círculo? El unitario. Círculo unitario. Correcto. Ahora, ustedes me pueden definir, ya con lo que vieron, ¿qué es un radián?
¿Lo podrían definir ustedes qué es un radián? Porque eso es importante para lo que sigue. Bien, vamos a ver otro video. No es que no quiero dar clases, sino que con esto se entiende mejor. Y aquí sí le voy a preguntar cuál es la definición de radián cuando termine el video. Es más, estos son los videos que les comparto en la plataforma, que por lo que veo no los ven. Ustedes mejor los vemos aquí en clase. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y radianes y ahora veremos qué es un radián. Y pues primero que todo tenemos que hablar del concepto. Como siempre les he dicho, generalmente estos conceptos de pronto la primera vez que uno los lee no los comprende bien, pero pues para eso es el video, ¿no? Para comprender el concepto con ejemplos. Un radián es la medida de un ángulo. Pilas con esto. El radián es un ángulo. Entonces, primero que todo, quédense con este concepto. El radián es un ángulo, no es ni una línea, ni un pedazo de circunferencia, ni nada por el estilo, es un ángulo, simplemente. Pero un ángulo que debe cumplir unas condiciones. Es un ángulo central, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es un ángulo central de una circunferencia cuya longitud, o sea, primera condición, debe ser un ángulo central. Segunda condición, que la longitud del arco, ya lo vamos a ver, subtendido es igual a su radio. Para esto, primero que todo, quiero hablarles de estos dos ángulos. Espero que ustedes ya sepan este ángulo cómo se llama y este ángulo cómo se llama. Este ángulo, recordemos que se llama, por tener 90 grados, se marca así, se llama un ángulo recto. Entonces, siempre que a uno le dicen el ángulo recto, uno ya sabe, es un ángulo que mide 90 grados. Este ángulo se llama el ángulo llano. Y a uno siempre que le dicen, ¿cuál es el ángulo llano? Uno de una vez se imagina, es un ángulo que mide 180 grados. ¿Sí? Asimismo, el radián, espero que al final del video les quede claro qué es un radián. ¿Sí? Un radián es un ángulo de, y más adelante vamos a ver cuántos grados. Para esto, pues para que les quede claro el concepto, vamos a pasar al computador y bueno, aquí vamos a empezar hablando de qué es un ángulo central. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar este programa que se llama GeoGebra, en el que uno puede hacer construcciones. Primero que todo, pues voy a hacer la construcción de una circunferencia, ¿sí? O de un círculo. ¿Y qué es un ángulo central? Un ángulo central es un ángulo que el vértice coincide con el centro de la circunferencia, ¿sí? Se puede trazar hacia cualquier lado. Entonces, para eso, pues voy a hacer aquí un segmento de recta y otro segmento de recta hacia la circunferencia, ¿sí? Entonces, esto que yo acabo de trazar aquí se llama un ángulo central. ¿Por qué? Porque el vértice de este ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Aquí voy a cambiar el color a este lado para que veamos claramente que esto que está con rojo es el radio de la circunferencia. Obviamente esto es otro radio de la circunferencia. ¿Qué más dice? Entonces es la medida de un ángulo central de la circunferencia, o sea, va a ser un ángulo de estos, o sea, el ángulo puede ser así de grande o más pequeño, pero tiene que cumplir otra condición, cuya longitud de arco, entonces aquí voy a dibujar la longitud de arco. Para esto voy a graficar, este arco es el que nos importa, que le voy a cambiar también de color, ¿sí? Este arco. Entonces aquí está el radio. ¿Cuánto mide ese radio? En este caso, ese radio, ¿sí? Ese radio mide 2 unidades. Aquí lo vemos que mide hasta aquí 1 unidad y hasta aquí 2 unidades. Obviamente yo lo puedo agrandar o achicar, ¿sí? Para que el radio mida más o menos eso. La medida del radio no importa. Lo que importa es que ese radio, en el ángulo del que estamos hablando, la longitud del arco es igual a la longitud del radio. Entonces, como el radio mide 2, si el arco llega a medir también 2, entonces este ángulo sería un radián. Voy a marcar aquí el ángulo. En este caso, este ángulo mide 51,8 grados. Voy a poner aquí la medida también del arco.
Entonces, aquí podemos ver que en este ángulo, o sea, algo que ya conocemos es, por ejemplo, este ángulo, que es de 90 grados, ese ángulo se llama ángulo recto, como lo vimos en el tablero. Pero ahora, este arco, en este caso, el radio mide aquí 2 y el arco mide 2,6. Entonces, este ángulo no se llama un radián, porque como lo vimos, para que sea un radián, el arco debe ser igual al radio. Entonces, pues obviamente, si yo muevo el ángulo, si yo amplío el ángulo, va a ser mucho menos un radián. ¿Por qué? Porque si el radio mide 2 y el arco mide 3,8, pues no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es un radián? Cuando yo haga que este arco mida 2 unidades, al igual que el radio, pues automáticamente ese ángulo se llama un radián. Voy a tratar de que mida 2, ahí exactamente, ¿sí? Miren que este radio mide lo mismo que este arco. Pilas, que no vayan a cometer un error muy común de los estudiantes, que es que cuando uno les dice midan este arco, lo que hacen es medir desde este punto hasta este punto, y ahí lo que harían sería medir esta línea, pero no tenemos que medir esta línea, tenemos que medir es este arco. O sea, para tomar esta medida tenemos que irnos con una regla o de pronto colocar una pita por aquí y luego medir lo que mide la pita, ¿sí? Porque no es lo mismo esta línea que el arco. Entonces, espero que les haya quedado claro. El radio y el arco deben medir lo mismo y lo que se llama radián es este ángulo. O sea, un radián, como lo dice aquí, mide 57,33 grados. Yo como lo digo aproximado, pues simplemente digo que un radián es un ángulo de 57 grados. Así como un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, o así como un ángulo llano es un ángulo de 180 grados, un radián es un ángulo de 57 grados. Miren que aquí dice 57,35, porque pues las medidas no son exactas, ¿no? Pero lo que quiero aclararles es, por ejemplo, miren que mide 57 grados aproximadamente. Si el círculo llega a ser más grande, por ejemplo, uno de 3, un radio de 3, miremos a ver, solamente me voy a fijar aquí. Ahora tengo que, para que sea un radián, tengo que lograr que el arco también mida 3. Entonces voy a tratar de que mida 3. Y como se dan cuenta ahí, nuevamente el ángulo vuelve a ser de 57 grados. Voy a mover aquí, voy a agrandar otra vez el radio, por ejemplo, a 5 unidades. Y si el arco mide 5, automáticamente el ángulo también es de 57 grados. Entonces, como se dan cuenta ahí, no importa lo grande del radio, ¿sí? O lo grande de la circunferencia, un radián siempre va a medir 57 grados. En el siguiente video vamos a ver exactamente cuánto mide un radián. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de grados y radianes disponible en mi canal o en el link que les dejo en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en esta parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y nos... Ok. Entonces, ¿se entendió qué es un radián? Antes de aprenderse la definición de memoria, ¿se entendió qué es un radián? ¿Sí? ¿Qué es? Sin leer ahí, sin leer lo que escribieron. ¿Qué es un radián? Andy, vamos a ver, Andy. ¿Qué es un radián, Andy? La medida de un ángulo. Ajá. Gabriela, ¿qué ángulo tiene que ser ese? Gabriela, ¿qué característica tiene que tener ese ángulo? ¿Tiene que ser un ángulo? Central. Correcto, Abad Gabriela. Tiene que ser un ángulo central. Muy bien. Abad, ya que comenzó con eso, ¿cuál es la única condición que tiene que tener para que se llame radián? Cualquier ángulo central no es un radián. ¿Cuál es la condición? Tiene que medir lo mismo que el radio, creo. ¿El radio tiene que medir lo mismo con quién? Con el radián. No. Con el arco, profe. Con el arco, correcto. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo encontrar la longitud de un arco? ¿Recuerdan?
¿Recuerdan cómo encontrar la longitud de un arco? Pregunto. La sensación de piquetazo en los dedos puede estar relacionada O no recuerdan. Bien, me quedan 4 minutos. Voy a pasar lista antes de que se me acabe el tiempo. Daliana, Cindy, Eunice, Eduardo, Ana, Odales, Heidi, Kiara, Juan Manuel, Jenny, Kathleen, Hamilton, Dayana, Galia, Andy, Gabriela, Ángel, Abad y Jonathan. Ok, vamos a ir acá. Vamos a ir aquí. del sector en color de la figura. Como puedo ver, prácticamente lo que me están pidiendo es qué longitud hay desde este punto de circunferencia hasta este otro punto de la circunferencia. Este es lo que se llama el arco, que lo vamos a representar con la letra S. Y los datos que tenemos, si empezamos a sacar los datos, estos 8 centímetros, como pueden ver ustedes, es el radio. Vamos a decir que tenemos ya el radio, que son 8 centímetros, y tenemos ese ángulo, que vamos a llamar el ángulo θ. El ángulo es 45 grados. Y para encontrar la longitud de arco, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que me dice que la longitud de arco S es igual a el radio, que ya lo conocemos, por teta, que en ese caso teta es el ángulo, pero el ángulo debe estar en radianes. Y como vemos, el ángulo lo tenemos aquí en grados. Lo único que vamos a hacer es tomar esos grados y convertirlos en radianes. Y la forma, como le hemos visto en otros videos, para convertir grados a radianes, nos multiplicamos los grados que tenemos. En este caso 45 grados, lo multiplicamos por pi sobre 180. Y esto sería igual, podemos escribirlo como 45 pi sobre 180. Y para obtener un número, que en este caso puede ser un número decimal, multiplicamos 45 por pi, o 3.1416, y lo dividimos entre 180. Si lo hacemos en la calculadora, esto a mí me da 0.7854. 0.7854. Estos serían los radianes. Recordemos que los radianes no necesitamos escribir la unidad. Si dice θ igual 0.7854, eso ya subimos que esté radianes. Ahora sí ya podemos simplemente sustituir valores en la fórmula. Ya tenemos el ángulo, ya tenemos el radio. Entonces simplemente decimos que esa longitud de arco, vamos a hacerlo por aquí, vamos a decir S es igual R, como vemos son 8 centímetros, por θ, que son 0.7854 radianes. 0.7854 radianes. Multiplicamos eso y la longitud de arco, entonces lo hacemos en la calculadora y eso me da 6.28. Voy a dejarlo así, 6.28 centímetros. Esto sería entonces. Ok, y es así lo que es una longitud de arco, lo que es un círculo unitario, lo que es un radián. Y espero que estos videos les hayan servido. Bien, ustedes ven que casi ustedes no necesitan ni siquiera estarme escuchando a mí. Con ver videos ustedes pueden aprender. Y ahí la razón por la cual les comparto